Hola, buen día. Vamos a continuar con el curso de AutoCAD básico en 2 dimensiones. Objetivo final de esta clase, cómo crear un plano arquitectónico. Mi nombre es Ludivina González y el tema que vamos a ver el día de hoy, pues van a ser cómo funcionan todos los comandos de edición. Bien, pues vamos a concentrarnos el día de hoy en lo que son los comandos de edición. Vamos a revisar cómo funciona cada uno de estos comandos. Los voy a hacer como ejemplos aislados para que ustedes vayan practicando en función de lo que estamos haciendo de este plano de la casa habitación. Bien, bueno, vamos a ver cómo funcionan el comando mover, copiar, rotar, cortar, generar esquinas, fillet dentro de lo que son las líneas. Todos estos comandos que les estoy mostrando, bueno, pues tienen alguna función en particular dependiendo el tipo de elementos que querramos editar. Entonces vamos a empezar primero con el comando mover. ¿Cómo funciona el comando mover? Existen varias opciones ya en estas nuevas versiones de AutoCAD para poder preseleccionar los elementos. Por ejemplo, puedo seleccionar primero este objeto y posteriormente venir a seleccionar el comando Move. Inmediatamente ya me pide un punto base para poderlo desplazar. Otra opción sería que selecciono primero el comando mover, después vengo y selecciono lo que quiero mover, le doy Enter y entonces me aparece la opción para poder especificar el punto de desplazamiento. Otra opción también sería teclear la letra M y nos aparecerá en la completación de comandos el comando Move y también viene la opción primero seleccionar el objeto, le doy Enter o con botón derecho de mouse y entonces me pide el punto, especifica el punto base o de desplazamiento. Fíjense, voy a seleccionar el punto base de donde quiero yo mover el objeto. En este caso, el rectángulo, este rectángulo que tengo acá, quiero moverlo para que esta esquina vaya a dar exactamente al punto final de esta línea. Entonces, pues selecciono mi punto base en esta esquina, muevo mi rectángulo y vengo y lo posiciono teniendo activada las opciones del OSNAP en el punto final de esta línea. Es muy importante saber dónde voy a tomar mi punto de desplazamiento para poder utilizar bien el comando mover, porque luego resulta que si yo quiero mover, vamos a suponer este rectángulo, lo quiero mover, pero yo doy mi punto de desplazamiento lejos, verán ahí que lo estoy moviendo, sí, pero no tengo un punto de referencia para localizar su nuevo punto de ubicación. Entonces, yo tengo que analizar muy bien cuando vaya a mover un elemento para saber qué elemento, qué parte de ese elemento debo de tomar como punto base para entonces poderlo mover y desplazarlo con un punto de precisión. Recuerden que en AutoCAD es muy importante que todo lo que estemos dibujando se esté dibujando exactamente con la precisión deseada. Si estamos trabajando con 2 decimales en nuestras dimensiones, pues tomar en cuenta que si no tomamos las opciones del OSNAP, si no lo tenemos encendido, por más que yo quiera mover este elemento y me quiera acercar aquí a su punto de esta esquina, aunque yo lo esté haciendo así,
vengo y lo muevo y aunque yo crea que estoy ahí cerca, cuando me empiezo a acercar me voy a dar cuenta que seguramente traigo una diferencia. ¿Por qué? Pues porque no tomé como base el punto final o la esquina del rectángulo para irlo a ubicar en el punto final de la línea. Entonces, todos estos comandos que estamos viendo de edición, pues funcionan en combinación de los comandos del status bar que tenemos en la parte inferior de nuestra pantalla. Bien, entonces, lo mismo va a suceder cuando quiero copiar algo. El comando copy funciona exactamente igual. Entonces, puedo teclear la letra C y venir a seleccionar de aquí del menú que me aparece de la línea de comandos, o puedo teclear directamente CO, inmediatamente va a aparecer el comando copy. Selecciono el objeto y lo que voy a hacer es exactamente lo mismo que al mover. Sin embargo, aquí la diferencia va a ser que si quiero un punto base donde ir a copiar este elemento, pues necesito especificar también el punto base de desplazamiento. Para eso tengo que tener encendida la opción OSNAP, la cual puedo prender con la tecla F3. Bien, entonces, si yo quiero hacer una copia de este elemento y quiero venir a ubicarla a lo mejor aquí en el centro del círculo, estoy manipulando esta esquina, quiero que venga a dar exactamente al centro de este círculo. Bueno, pues entonces tomo el punto final de esa o la intersección de esas esquinas y vengo y selecciono el centro de mi círculo. Cuando paso mi cursor, como tengo activada la opción Center dentro del OSNAP, pues inmediatamente va a buscar el centro del círculo. Y entonces ahí me genera una copia de ese elemento. En estas últimas versiones de AutoCAD, pues ya trae activada la opción de copia múltiple. Esto nos va a ayudar a que, bueno, podamos hacer varias copias del mismo elemento sin tener que volver a entrar al comando copy y seleccionar estos elementos. Para borrar existe el comando erase, que también puedo seleccionar todo y presionar la tecla suprimir y actúa como un borrador. O puedo también seleccionar el comando borrar desde aquí, venir y seleccionar el objeto que quiero borrar y al darle enter se habrá borrado. Luego entonces existe la opción de rotar. Para rotar un elemento vamos a suponer, déjenme trazo un elemento que tenga como un lado, no sé, vamos a suponer que es como una silla en perfil. Ahí está. Y le decimos cerrar. Ahí está. Vamos a suponer que este elemento yo lo quiero rotar. Al rotarlo, lo que voy a hacer es selecciono el comando rotar. Selecciono el objeto que quiero rotar. Al darle enter, me pide un punto base de donde voy a rotar el elemento. Esto quiere decir que va a ser el punto en el que voy a sostener el elemento para que empiece a girar. Vamos a suponer que este va a ser mi punto base y entonces tengo que tener, de preferencia hay dos opciones. Puedo rotar a 90 grados si tengo activada la opción orto.
que se activa y se desactiva con la tecla F8. O bien puedo venir a teclear directamente a la línea de comandos el ángulo en el que la quiero rotar. Vamos a suponer que lo quiero rotar a 30 grados y se rotó a 30 grados. Si tomo como base una línea en sentido horizontal y mido el ángulo entre esta línea, perdón, es esta línea, entre esta línea y esta, pues ahí me está acotando el ángulo a 30 grados. ¿Qué más puedo hacer? Bueno, otra vez voy a hacer una copia de este. Copio, miren, si se fijan en este caso no me interesa tener un punto de referencia, bueno, lo puedo tomar desde una opción cerca. Puedo rotar el elemento seleccionándolo, tomo otra vez el punto base y entonces puedo también en un momento dado sacar una copia al momento de rotar. Y entonces puedo, en este caso lo voy a rotar así, utilizando sin tener la opción del ángulo, simplemente muevo mi cursor en función del orto y entonces roto, pero saqué una copia de este elemento. Esto también nos puede ser útil, perdón, porque no le di la opción copiar. Es rotar, selecciono el objeto, selecciono el punto base y vengo y selecciono la opción copiar. Y entonces, bueno, voy copiando al momento de ir rotando. Estas son las opciones básicas para rotar un elemento. Bien, entonces voy a seleccionar, voy a trazar aquí una línea que me va a servir como eje. ¿Qué sucede si yo quiero sacar una copia espejo de estos elementos? Bueno, con la opción Mirror, que es un espejo, lo que hacemos es seleccionamos todos los objetos que queremos copiar, pero de manera de espejo. Entonces selecciono todo esto. Recuerden que las opciones de selección son, si yo doy un clic y muevo mi cursor hacia el lado derecho superior, estoy optando por la opción de selección Window de ventana. Esta opción tiene como condición que todos los objetos que queden completamente dentro de la ventana serán seleccionados. Por ejemplo, si yo paso por la línea que estoy tomando de eje, pues esa no me la seleccionaría porque no queda dentro de toda esa ventana. La ventana tiene una característica que aparece en color azul. Ahora, más adelante les muestro las otras opciones de selección. Bien, entonces ya tengo esto seleccionado. Le doy Enter con botón derecho del mouse y me dice, especifica un punto o una línea. Y entonces selecciono esta línea, este punto. ¿Qué va a suceder? Que cuando mueva mi cursor hacia el otro punto, trazando como si estuviera trazando la línea del eje, bueno, pues se hace el espejo. Si yo trazo la línea en sentido horizontal y doy el punto acá, el espejo se iría hacia arriba. Si quiero que se vaya hacia abajo, le doy un clic y entonces lo que hace es, me dice en la línea de comandos, ¿quieres borrar la fuente? O sea, esta es la fuente. Y si le digo que sí, lo que va a hacer es que únicamente saca la copia, hace el espejo, pero elimina esto. Si le digo que no, me va a dejar esto y me va a generar también la nueva copia. Entonces le digo que no, que ese es el comando que está por defecto entre paréntesis. Siempre que vean una respuesta
en la línea de comandos, entre paréntesis, al momento de que ustedes le den Enter, estarán aceptando el valor que venga dentro del paréntesis. Entonces, si le doy Enter, saqué una copia exacta tomando como referencia esta línea. ¿Qué sucedería con nuestra casa? Si, por ejemplo, vamos a hacer unas casas dúplex, voy a mover esto para acá y voy a eliminar estas cotas. Aquí está. Bien, ¿qué sucedería si la casa fuera una casa doble o dúplex, como se llaman? Pues hago esto, genero un espejo seleccionando todos los objetos y tomo como base un ejemplo, un eje. Por ejemplo, si van a compartir muro, pues tomaría como eje la línea intermedia que hay entre este punto y este punto, es decir, el eje de este muro. Si no van a compartir muro, pues tomo como eje el límite de propiedad y entonces doy el siguiente punto en sentido vertical y le doy Enter. ¿Qué quiere decir esto, chicos? Que, por ejemplo, todo lo que sea simétrico no tienen que volverlo a dibujar. Ustedes generan una parte, por ejemplo, si la casa o el edificio que están haciendo van a ser como una simétricas todas sus formas, pues entonces únicamente dibujan todo de un solo lado y posteriormente utilizan el comando espejo para poder sacar la otra parte del edificio que vaya a ser copia del primer lado que hayan dibujado. Esto ha sido como una buena opción para ahorrar tiempo, porque todo lo que ustedes se tardaron en dibujar esto, ya no lo tendrán que volver a dibujar utilizando el comando Mirror. Bien, vamos a ver ahora otro comando que es muy útil, escalar. Advierto algo, cuando nosotros estamos trabajando en AutoCAD, de preferencia, todo lo tenemos que estar trabajando escala 1 a 1. ¿A qué me refiero con esto? Que una unidad de dibujo acá debe de valer 1 metro. Todo nuestro dibujo tiene que estar creado de manera real. Yo no puedo o no debo de estar escalando nada. Cuando pasemos al tema de los layout y los viewport, ahí les voy a enseñar cómo escalar sin afectar nuestro dibujo original que se encuentra en el espacio modelo. Pero bueno, de pronto existen cosas que nos pasan y no vienen a escala real y entonces tenemos que utilizar este comando de escalar. Vamos a ver, voy a dibujar un rectángulo con dimensión de 5 por 5. Ahí está, 5 metros. Muy bien. Al utilizar el comando scale, que se encuentra acá, lo que voy a hacer es que voy a tomar como escala 1 las dimensiones reales de este elemento. Es decir, este elemento mide 5 por 5, esa es mi escala 1. A partir del 1, hacia arriba, yo escalaría para hacer el elemento más grande. O a partir del 1, yo escalaría con menos de 1 si quiero que el elemento sea más pequeño. Es decir, vamos a utilizarlo. Escalar, selecciono objeto. Igual que con copiar y mover, es muy importante tener un punto base
de dónde vas a querer que el elemento se escale. Voy a tomar como base esta esquina. Si yo no tecleo una escala, yo puedo, conforme vaya moviendo mi cursor, hacer más grande o más pequeño mi elemento. Pero cuando se escala, lo ideal es tener una referencia real. Si yo quiero que este elemento se escale al doble, es decir, que mida 10 por 10, entonces le pongo como número de escala o cantidad de escala 2. Y entonces vamos a ver que nuestro rectángulo mide 10 por 10. 10 por 10. ¿Qué sucede si quiero escalar el objeto tomando igual el punto base? Ahora le voy a utilizar la opción copiar, igual como lo hice con rotar, para no afectar el original que tengo acá, sino que voy a sacar una copia escalada. Y entonces marco un punto 5 para escalarlo y regresarlo a sus dimensiones originales. Entonces le doy Enter y vamos a ver. Ahora nuestro rectángulo mide 5 por 5. ¿Ok? ¿Cómo debo de estar utilizando escalar? Bueno, pues les digo, siempre hay que tomar como referencia el 1. El 1 viene siendo las dimensiones originales del elemento que vayan a escalar. Y hacia arriba se escala para hacerlo más grande, arriba del 1, o hacia abajo, menos de 1, para hacerlo más pequeño. Bien, ahora veamos el comando estrechar. ¿Para qué me sirve este comando estrechar? Yo puedo, con los grips, de alguna manera utilizar el stretch. Y entonces mis elementos funcionan como si fuera una liga. Y la puedo estirar de manera manual. Pero ¿qué sucede si tengo que estrechar elementos que me van a afectar en cuanto a mi construcción? Vamos a suponer que me dicen que del eje A al eje LP, de este lado, ya no va a ser simétrico, de este lado va a ser más grande. Bueno, con el comando stretch, lo que hacemos es hacer crecer en función de los vértices. ¿Cómo es esto de los vértices? Voy a seleccionar el stretch y el stretch tiene como condición que la selección se hace en función de una ventana crossing. Vamos a ver primero qué es crossing. Cuando yo selecciono algo y lo hago de derecha a izquierda inferior, lo que toque el rectángulo que estoy haciendo en color verde va a quedar seleccionado. Si yo selecciono de izquierda a derecha, únicamente lo que quede completamente dentro de la ventana quedará seleccionado. Si lo hago de derecha a izquierda, todo lo que toque alguna parte de uno de los elementos quedará seleccionado. Bien, bueno, para estrechar es una combinación de ventana crossing. ¿Por qué? Porque al momento de estrechar yo le voy a decir primer punto y yo lo único que quiero es que se estreche entre el eje A y el eje LP. Quiere decir que esta zona, todo esto que queda aquí adentro, pues debe de crecer también si yo quiero conservar el pasillo.
Si yo quiero que se conserve el original de la casa y únicamente voy a crecer el pasillo, pues entonces me ubico sin tocar nada de lo que esté acá dibujado. Únicamente lo que es la barda, el eje y las dimensiones. Para que esto funcione bien del stretch es muy importante que lo que yo quiera estrechar, sus vértices queden seleccionados dentro de la ventana. Por eso les digo que es una combinación entre crossing y ventana, porque por un lado tengo que tocar los elementos. Ahí yo estoy tocando estos muros, estos ejes, estas dimensiones. Pero por otro lado, lo que yo voy a estrechar son únicamente los puntos finales de los elementos. Entonces, doy un punto y muevo, y entonces, bien, entonces doy el siguiente punto, y si se fijan, bueno, pues está estrechando únicamente los extremos de los elementos en sentido horizontal, y los elementos verticales, como es la barda que quedó completamente dentro de la ventana de selección, únicamente se está moviendo. Entonces doy el siguiente punto, o también puedo teclear una distancia. Le puedo decir que quiero que se estreche a 2 metros. Y entonces, si recuerdan, teníamos 3.13 y ahora tenemos una distancia de 5.13. Este comando stretch es muy útil para cuando queremos modificar las dimensiones de los elementos. Por ejemplo, en este caso voy a estrechar esto y vamos a observar qué es lo que sucede. Por ejemplo, el círculo solamente lo estoy tocando, pero el círculo no tiene vértices. El rectángulo tiene 2 vértices que están quedando dentro de la ventana. Las líneas tienen puntos finales que son los que estoy seleccionando. Y hay una línea, esta, que está quedando completa dentro de la selección. Entonces voy a dar un clic. Doy Enter con botón derecho, marco un punto de desplazamiento, puede ser este, y entonces fíjense en lo que sucede. El círculo no es modificado porque aunque lo haya tocado, el círculo no cuenta con vértices. Las líneas y el rectángulo sí, y únicamente se estrecha lo que haya quedado, esos vértices que hayan quedado dentro del rectángulo de selección. Los elementos que hayan quedado completos dentro de la selección sin tocar sus vértices, pues únicamente se mueven. Ahí está. Entonces, bien, hasta aquí estos son los comandos básicos: mover, copiar, estrechar, rotar, espejo y escala. En el siguiente video les muestro cómo funciona el comando array, el comando offset, el comando fillet y el comando trim y extend.